Buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a una nueva emisión del programa La Voz de Udelas. Les saluda Francisco Cedeño en compañía de Saray Morales. Buenas tardes, Saray. Buenas tardes, Francisco, y a todas las personas que nos sintonizan a esta hora a través de las pantallas de Ser TV, Canal 11, y también, por supuesto, que a través de Nacional FM. Francisco, hoy tenemos invitados en la casa muy especiales. Nos visitan no solamente de la sede de Udelas, porque Udelas no es solamente lo que se hace en sede que algunos piensan, sino que hay muchos programas, y hoy nos invitan, nuestros invitados son parte de esos programas que hace la Universidad Especializada de las Américas. Así es, Saray, hoy con el tema los aportes de la Clínica Comunitaria de Udelas San Miguelito. Nos acompañan específicamente la licenciada Ivonne Dutari, directora de esta clínica Udelas San Miguelito, y el licenciado José Guillermo Batista, que es psicólogo de la clínica. Pero antes de entrar en materia, vamos a ver un video introductorio que hemos preparado para este tema. Con el propósito de dar respuesta a una serie de problemáticas en áreas de riesgo social, nació hace 5 años la Clínica Comunitaria de Udelas en San Miguelito, que brinda atención a niños y jóvenes de las comunidades cercanas, con servicios de fonoaudiología, estimulación temprana y orientación familiar, fisioterapia, psicología y trabajo social, que involucra a padres y madres. El equipo de trabajo da respuesta a más de 2.000 pacientes por año. Además, cuenta con el servicio de la clínica móvil, con la que se da respuesta a través de atenciones básicas a la población de manera gratuita, en un trabajo interdisciplinario que se basa en la prevención y que busca disminuir los casos de pandillerismo, embarazos en adolescentes y violencia. Hoy, en La Voz de Udelas, veremos los aportes de la Clínica Comunitaria de Udelas San Miguelito. Tal como hemos visto, estarán los aportes de la Clínica Comunitaria de Udelas San Miguelito. Bienvenida, licenciada Ivonne Dutari, directora de esta clínica. Licenciada, háblenos para saber cómo nace Udelas, la Clínica Udelas San Miguelito, y con qué propósito. Muy buenas tardes, gracias por el espacio y la invitación. Udelas San Miguelito, la clínica comunitaria, nace por la necesidad de atender esos grupos vulnerables, ¿verdad?, que se encuentran en el distrito, un distrito poblado con graves problemas sociales, y Udelas, con su visión social, identifica que puede dirigir sus programas a una población carente de esos servicios con una visión comunitaria interdisciplinaria. ¿Cuál es la realidad que nos encontramos cuando llegamos a la clínica Udelas San Miguelito? Porque si bien es cierto, no estamos hablando de que es un área fácil para trabajar, sino que, imagino, deben encontrarse muchas dificultades. ¿Cuál es, de pronto, esa realidad con la que se encuentra Udelas al llegar a San Miguelito? Bueno, efectivamente, como todos saben, las problemáticas que se generan de pandillerismo, embarazos en adolescentes, consumo y venta de droga, violencia, inseguridad. Udelas entra, ¿verdad?, haciendo un diagnóstico de la población más cercana, y en ese sentido elabora y diseña programas para atender esas problemáticas. Lo que sí tenemos que decir que el distrito de San Miguelito tiene una historia de participación, de organización, y eso fue un recurso que pudimos aprovechar, y en función de eso nos acercamos a la comunidad, a los líderes comunitarios, como una forma de apoyo, ¿verdad? Y de esa forma hemos podido elaborar algunas conexiones importantes, actores sociales que se nos vinculan, y de esa manera poder ser efectivos en las acciones que estamos desarrollando. ¿Por qué elegir San Miguelito para la sede de esta clínica? O sea, ¿por qué de entre muchos lugares y por qué en este sector específico se escoge para ubicarla? Bueno, estamos ubicados en el corregimiento de Arnulfo Arias, el tercer corregimiento, con alto problema de delincuencia, un problema de desintegración familiar también. Encontramos también que por lo menos un miembro de cabeza de familia se encuentra privado de libertad. Todas esas situaciones que fueron identificadas en los diagnósticos que se realizaron, algunas licenciaturas acompañadas de sus coordinadores realizaron esos diagnósticos en algunos de los corregimientos, determinaron que el corregimiento de Arnulfo Arias era un corregimiento importante para poder entonces desarrollar y que Udelas pudiera aportar todos esos conocimientos y ese trabajo comunitario y social que desarrolla a nivel nacional. Hablamos de clínica, Francisco, y pues licenciada Ivonne, y lo primero que se nos viene a la mente de pronto es pensar, allí debe haber un pediatra o un médico general. Pensamos que es ese tipo de atenciones que regularmente da el Ministerio de Salud. Sin embargo, ¿cuáles son esos servicios que ofrece la Udelas San Miguelito? Los servicios que se ofrecen son psicología, fonoaudiología, fisioterapia,
educación social, trabajo social y fonoaudiología. Todo esto con un enfoque comunitario, porque para nosotros el tema de las redes, el articularnos para poder potenciar esos recursos es fundamental. Entonces, trabajamos muy de la mano con los centros de salud, con el Ministerio de Educación, de manera que pudiéramos potenciar todos esos recursos que sabemos que son limitados y que nos permitan entonces incidir de manera positiva en problemáticas tan complejas como la que se encuentran en el distrito. O sea que podríamos definir que Udela San Miguelito tiene más un enfoque social, un trabajo más comunitario para trabajar en la problemática que hemos presentado inicialmente en San Miguelito. Ahorita mismo vamos a definir o a trabajar más en la parte psicológica. Para eso nos acompaña José Guillermo, él es psicólogo de la Clínica Comunitaria de Udela San Miguelito. José Guillermo, bienvenido y cuéntanos la experiencia en el trato que llevas tú. Hablábamos de niños entre 6 y 11 años, que son los que más o menos atiendes tú. ¿Cuál es la realidad con la que te encuentras con estos niños de este sector? Bueno, primero que todo, buenas tardes y gracias por la oportunidad. Se trabaja, primero vienen los chicos con referencias de la escuela o centros de salud y se ve cuál es la problemática. Los chicos que se trabajan en la clínica, se atienden en la clínica, son chicos que tienen un problema de aprendizaje o un problema de conducta. Se les aplican las pruebas respectivas dependiendo de cada caso y entonces se hace una evaluación con la observación que se tiene. Después se hace el informe que va remitido a las escuelas y también se le da un apoyo psicológico por los componentes emocionales que tienen los menores. ¿Hay un periodo definido para darle la atención a los niños, en sesiones, una vez a la semana? ¿Cómo lo definen ustedes ese horario? Depende de la agenda, se saca la cita y entonces depende del caso, vemos cómo lo manejamos. Como tenemos bastante niños que tenemos que atender, a veces se hace un poco dificultoso de las citas, pero ahí vemos cómo hacemos para ayudar al menor. Una pregunta, ¿los niños o los jóvenes que quieran atenderse siempre tienen que ir con una referencia a una escuela o un centro de salud o pueden llegar? Porque de pronto puede ser de que mi hijo no está en la escuela, se da el tema de la deserción escolar, que es una realidad, no solamente en San Miguelito, sino a nivel nacional, pero yo como madre de familia preocupada quiero llevarlo para que le dé la atención a un psicólogo. ¿Puede ir o de pronto no? ¿Cómo se hace en ese caso? Efectivamente, nosotros somos una institución del Estado que, como le explicamos siempre a nuestros usuarios, estamos cumpliendo una responsabilidad de Estado y no negamos la atención. O sea, sería ideal que se presentaran más madres demandando el servicio frente a las problemáticas que representan sus hijos, pero es muy poco lo que se da. Siempre las referencias vienen en su mayoría de las escuelas o de los centros de salud. En tu caso, José Guillermo, ¿cuál sería ese denominador común o los casos más típicos que presentan los niños que llegan a atenderse en la clínica? Problema de lectura, escritura, problema de conducta y algunos referencias que me mandan de la escuela de hiperactividad, pero eso se tiene que evaluar. ¿Y ese seguimiento que ustedes les dan lo llevan en conjunto con la escuela o en la dirección del plantel de que viene referido el niño o simplemente es aislado? ¿Ustedes tratan y la escuela trata por otro lado? No, nosotros tenemos enlace con las diferentes escuelas de la comunidad. A veces nos mandan de alcaldías, de escuela de árabe de Egipto, que escuelas un poco lejos, y porque saben de lo que es Udelas, lo que representa Udelas, y nos mandan aquellos menores y eso. Quiero hacer la salvedad que no solo el niño, también la madre se atiende, porque es más complejo el problema. No es porque el niño quiere portarse mal, es la desintegración familiar, el desinterés del menor con el colegio, el bullying, varios factores que influencian en la conducta del menor. Sí, porque generalmente son reflejos de situaciones que vienen dándose en la casa. Un punto importante que me imagino a todas las de la audiencia le debe interesar, el costo de los servicios que ustedes ofrecen. Los servicios son totalmente gratuitos. Todos. Totalmente gratuitos, todos los servicios. Que es importante resaltar, porque por lo menos podemos destacar en el caso de un psicólogo. ¿Cuánto cuesta llevar a mi hijo aparte de un psicólogo privado? O si me lo voy al seguro o donde sea, ¿cuánto tarda para que me den esa cita o esa respuesta que de pronto Udelas, San Miguelito, está dándole a las personas prácticamente de manera inmediata o con la agenda? Ajá. Solo para ver precios, bueno, no me gusta mucho de los precios, pero para que la gente vea lo que vale los impuestos de que cada individuo paga. Una prueba de WIS 4 en cualquier clínica te vale $150. $150 el informe,
toda la prueba. ¿Y la Udelas es la prueba WIS en qué consiste? La prueba WIS es una prueba de coeficiente intelectual que marca 10 áreas: espacial, abstracto. Ella maneja varias áreas y ahí es una de las pruebas más completas que hay para medir el coeficiente intelectual del menor. Lógico, cuando se aplican las pruebas psicológicas en el servicio de psicología, yo y la licenciada Vicenta Park, que es la otra psicóloga, ponemos pruebas proyectivas, pruebas del Bender, para medir conducta, aprendizaje, y son varias pruebas, no es una sola prueba que aplicamos, de 2 a 3 pruebas. En tu experiencia como psicólogo, José Guillermo, si tuvieras que hacer una balanza, poner qué situación sería más difícil para ti controlar o desarrollar, un niño que presente problemas de conducta o un niño que tenga problemas de dificultad en aprendizaje. Bueno, yo soy psicólogo, hago las pruebas para ver el coeficiente intelectual, si tiene un problema de algún trastorno del aprendizaje y de conducta, pero siempre trato de trabajar con las madres, que es la mayoría de las madres que van, para darle orientación y psicoeducativa, que cómo ellas deben trabajar con el menor. Vemos que en San Miguelito no hay muchos parques donde se divierten los menores, hay desintegración familiar, problemas socioeconómicos, entonces los niños no pueden ir a un parque porque si van a un parque, el parque más cerca que le queda, hay balacera, entonces no salen a un lugar, entonces van a la escuela, piensan que es el parque de diversiones y esa es la dificultad. Entonces tratar de crear más parques recreativos con los menores y se trabaja con ellos en diferentes técnicas que hay. O sea, podríamos concluir que es un poco más complicado el tema de las conductas, pero hay que trabajarlo de la mano con otras entidades que nos vayan dando el apoyo. Importante. Interesante, vamos a un corte, a regresar vamos a seguir conociendo más de los aportes de la clínica de Udela San Miguelito. Recordamos seguirnos a través de Nacional FM y en nuestras redes sociales en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta en su programa La Voz Udelas, recordándoles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @UdelasOficial y por supuesto que en Facebook como Udelas Universidad. Francisco, se incorporan a esta mesa 2 invitadas también especiales de la Clínica Comunitaria Udelas San Miguelito. Así es, Anaís Ramírez, ella es estimuladora temprana de la Clínica Udelas San Miguelito, y también Iris Miller, también ella es fisioterapeuta de la clínica. Nos van a hablar sobre la experiencia que tienen ustedes en las atenciones que brindan. Anaís, empezamos contigo. Estimulación temprana. Aquí en el programa ya hemos tocado, de hecho fue nuestro primer programa, la importancia de la estimulación temprana y de la primera infancia. Sin embargo, es importante saber la experiencia que llevas tú como estimuladora dentro de la clínica. ¿Desde qué edad abarcan la atención que ustedes brindan y qué es lo que brindan, ese apoyo que dan? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. La verdad es que nosotros en estimulación temprana clínica comunitaria trabajan niños desde 0 hasta los 6 años, sabiendo los múltiples beneficios pues que trae la estimulación temprana a los niños. Sí nos ha sido un poco difícil porque, a diferencia de otros centros, nosotros tratamos de involucrar a la familia, madre, padres y cuidadores. Sabemos que es muy importante no solo enfocarnos en el niño, sino también en la comunidad. Entonces, la estimulación en la clínica comunitaria busca realmente eso, y las actividades van dirigidas también a la vinculación de la familia. ¿Esa respuesta que tienen ustedes por parte de los padres es de 100% apoyo con ustedes, o se encuentran de repente situaciones de que el padre no tiene ese interés en darle el seguimiento al niño? Hay situaciones, ¿no? Es un trabajo muy difícil y es lo que realmente nosotras alentamos a los padres.
Sí es difícil, pues, porque no hay el 100%. Tenemos madres adolescentes, ustedes saben, las madres a veces el rol de los padres pues no lo quieren involucrar, entonces en esa parte es un poquito difícil, pero con el apoyo y con todo el equipo interdisciplinario estamos caminando hacia ese objetivo. Aproximadamente, ¿como cuántos niños se atienden en este servicio de fisioterapia, de estimulación que ustedes dan en la clínica? Bueno, tenemos aproximadamente 40 niños entre las edades mencionadas, siendo nuestra población las edades preescolares de 4 y 5 años, porque siempre cuando ingresan a la edad escolar es que entonces se dan cuenta de los problemas, no quieren ir antes, y es ahí donde también hacemos bastante docencia. Nosotros salimos también a la comunidad, también a las madres que vienen en camino, a futuras madres, pues para que se den cuenta de la importancia de estar con el niño tempranamente, para no justamente eso, ¿no? A los 3, 4 años, entonces darse cuenta, ya es un poquito más difícil, pero pues se pueden lograr muchas cosas. Licenciada Ivonne, ¿cómo es ese proceso para ustedes para elegir a los niños que tienen que ir a estimulación? Sabemos que sí es necesario para todos. Sin embargo, si la madre no tiene el interés de buscarlo, UDELAS, ¿qué mecanismos utiliza para lograr llegar a ellos y establecer esa conexión? Efectivamente, como lo dijo la licenciada Anaís, nosotros realizamos actividades socioeducativas, salimos a los centros comunitarios, nos vinculamos con los centros de atención también de la comunidad. Cuando hacemos las jornadas, las ferias de salud, aprovechamos también en conjunto con las estudiantes de estimulación de la universidad para promover la importancia de la atención a la primera infancia. Ok, ahora vamos a conocer un poco entonces la parte de fisioterapia. Iris, coméntanos un poco esa experiencia que tienen, porque sabemos que la fisioterapia que atienden ustedes no es solamente en menores, en adolescentes, sino que también adultos mayores. Nos comentabas que de 0 meses hasta una edad de adulto mayor. La población que ustedes atienden, los casos que más se dan, coméntanos tu experiencia. Sí, primero que nada, muy buenas tardes y gracias por la invitación. En el servicio de fisioterapia de la clínica comunitaria atendemos población, como tú mencionaste, que va de 0 hasta adultos mayores. Nuestra persona mayor ahorita mismo tiene 87 años. Nosotros en el servicio, como la fisioterapia tradicionalmente, recibimos al paciente con una referencia médica, facilitando, claro, lo que es la accesibilidad al paciente. Sabemos que por ser una comunidad muy vulnerable, algunas personas, ya sea que presentan una referencia médica, se privan de lo que es el servicio de la fisioterapia porque se ofrece, es cierto, en varias clínicas, pero tienen en algunos casos, en la mayoría, un costo un poco elevado. Entonces nosotros facilitamos ese proceso para el paciente, siempre y cuando el paciente se nos acerque con la referencia, y así entonces nosotros lo integramos a lo que es la parte del programa de rehabilitación física, ¿no?, que manejamos. Generalmente, ¿cuáles son los problemas que las personas llegan a atenderse más en el área de fisioterapia? Bueno, nuestra población de atención está en la edad de 0 a 5 años y las pacientes en edad productiva de 34 a 54 años, que es nuestra mayoría de población de demanda. Entonces, los trastornos más frecuentes que nosotros encontramos es el trastorno de SB o ACV. ¿Qué significa? Que significa enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular. Wow. Okay. Se puede conocerlo como comúnmente uno dice el derrame. Entonces, ahorita mismo vemos que los índices de las personas que acuden con ese tipo de diagnóstico ha bajado un poco lo que es la edad promedio. Encontramos pacientes ya desde los 34 años con un tipo de diagnóstico como este. Ok. Es muy importante, sobre todo por las situaciones que marcan el contexto de las atenciones que se dan aquí. Licenciada Ivonne, en general, porque hablamos de psicología en el bloque anterior, ahora tenemos fisioterapia, tenemos estimulación, faltan más. Sin embargo, es importante conocer la cantidad total de pacientes que ustedes reciben, no sé si por mes o por año, las cifras que manejan. Bueno, en este año, en lo que vamos del primer trimestre, llevamos una cifra de aproximadamente 900 personas que se han acercado a hacer uso de los servicios. ¿Y el año pasado cerraron con aproximadamente como cuántas personas? Pasamos las 4.000 personas, porque solo en actividades colectivas de comunidad atendimos casi 1.919 personas. Eso, entonces le sumamos las atenciones individuales en cada servicio. Que esto es importante destacarlo, Francisco, porque atender a 900 personas y ni siquiera vamos a mitad de año. Exacto. Y con servicios totalmente gratuitos. Esto es sumamente alentador. Se está haciendo un trabajo que es loable y que hay que aplaudirlo. Y es un compromiso, por parte de los padres también, porque de repente, me imagino como en todo caso habrá padres que no valoran el esfuerzo que se está haciendo de que es un servicio gratuito, que como explicó José Guillermo, los costos van cada vez, por cada especialidad van subiendo más. Ustedes lo brindan con vocación, porque eso es una característica que tiene que tener, sobre todo, si ya de por sí el especialista la debe tener,
que ustedes que trabajan en un área con riesgo social elevado deben tener más vocación. Y me imagino que así mismo, licenciada, las situaciones con las que se encuentran en la comunidad a veces no son 100% alentadoras. ¿Tiene usted alguna anécdota de repente con algún caso específico, sin mencionar nombre, que se haya enfrentado? Recientemente se nos acerca una joven de 15 años que procedía del área de Nove Buglé. Venía de aula multigrado, ¿verdad? Está en tercer año, pero con evidentes dificultades, ¿verdad?, propias de venir de un sistema en el que no se le presta la atención, o sea, ahí se atienden a diferentes niveles. Pero nos llamó la atención la actitud y ese deseo, como me decía ella, yo quiero estudiar yo no quiero ser como mi mamá que no pudo. Entonces, eso es un reto para nosotros y efectivamente tenemos que decir, cuando nos preguntaban sobre los servicios, no mencionamos el servicio de dificultad en el aprendizaje, pero que recibimos todos los semestres allí con estudiantes que están siendo supervisadas por la coordinadora y que aportan a eso y nos dan la posibilidad de que estudiantes que vienen con esas características de áreas donde no han tenido acceso a la educación, nosotros podamos en ese acompañamiento poder permitir que puedan entonces ponerse al nivel y poder continuar sus estudios. Claro, porque el sistema que vieron, como usted mencionó, carece de muchos beneficios que tiene el sistema tradicional acá en la ciudad. Anaís, retornando un poco al tema de la fisioterapia, de la estimulación temprana, ¿cuáles serían esas recomendaciones básicas que ustedes le hacen a todas las madres? Porque también pueden ellas aprender a hacer la estimulación a sus hijos en casa, en el caso de que no puedan de repente acudir a la cita, porque sabemos que mencionamos José Guillermo ahí, personas referidas de lugares distantes, pero ustedes me imagino que como profesionales les pueden explicar a los padres cómo trabajarlo en casa. Sí, mire, nosotros tenemos, ¿verdad?, lo que son bastantes docencias. Cuando el padre de familia se acerca al servicio, siempre se está constantemente dando orientaciones y se le dice, no necesariamente usted tiene que comprar el juguete más caro, el juguete más tecnológico. Usted con materiales que tiene en el hogar, usted puede estimular a sus hijos y no privarlo de las experiencias, no privarlo del entorno donde él está, ¿no? Porque así es que uno adquiere bastante lo que son las habilidades, desarrollar las capacidades del niño. Anaís tocaba también delante un tema, Francisco, que es importante destacar. Ella decía que es a la edad como de 3, 4, entre los 3 a 5 años que se detectan algunas dificultades. ¿Cuáles son esas dificultades que de pronto ustedes más detectan en ese rango de edades? Sí, se da mucho lo que es el retraso del lenguaje. Justamente pues porque hay papás que no quieren conversar, no quieren hablar con sus hijos. Qué hermoso es, ¿verdad?, de ese momento de fortalecer el apego simplemente con unas lecturas en las noches y ya usted está ahí estimulando el área del lenguaje. Entonces, cuando el niño ingresa a la edad de preescolar, prekinder, entonces es que el docente se da cuenta de que tiene esas dificultades y entonces nos los envía. Acá en tu caso, Iris, nos comentabas que cuáles eran las características o las causas por las que generalmente se daban los casos de fisioterapia que ustedes atienden. Sin embargo, sabemos que eso va a depender la evolución del paciente y su recuperación del compromiso que tenga él. ¿Cómo es ese proceso, esa respuesta que tienen ustedes por parte del paciente? ¿Acuden realmente a las citas? ¿Ponen de su parte? ¿Ustedes con qué mecanismos trabajan dentro de la clínica? Bueno, en el servicio de fisioterapia nosotros hacemos énfasis en lo que es la realización de ejercicios caseros. Nosotros con todos los pacientes que atendemos, así sean niños o adultos, independientemente del caso, nosotros involucramos que en casa tienen que realizar una rutina casera que se les explica, en el caso de ser adultos, directamente al paciente, si tiene la capacidad de entender, o si no al familiar, y en el caso de los niños, a su padre o tutor responsable, ¿no?, que es el que lo debe acompañar a las terapias. Y ese familiar también, porque si bien es cierto, una persona que acaba de tener un derrame no puede moverse. Exacto. O estar por allí solo, pero también tienen ustedes esa respuesta por parte del familiar, porque de pronto puede que la persona haya sufrido el accidente, pero ¿y quién lo lleva? ¿Está solo? Si está solo, ¿cómo no hay nada, ¿cómo se maneja esa situación si está la persona de pronto sola? Bueno, nosotros en lo que es el servicio de fisioterapia, en la mayoría de los pacientes tratamos de que siempre vaya acompañado. Si el paciente por X motivo no tiene algún familiar que se pueda hacer responsable, entonces nosotros en ese caso remitimos al servicio de trabajo social, que es el que se encarga de realizar una serie de entrevistas y ver para ver cuál sería la persona o si el mismo paciente tiene la capacidad de asistir. Pero no es lo más común que se da en la terapia física. Claro. Él debe ir acompañado. Debería acompañar. Licenciada Ivonne, ese trabajo social le hace referencia a Iris. ¿Cómo ustedes manejan el caso de los pacientes que tienen familiares y aquellos que están solos? No sé si ustedes se han encontrado de repente con situaciones de niños o adultos mayores abandonados en su casa que tienen que atender.
Sí, efectivamente hemos manejado ese tipo de casos y siempre hay familiares, efectivamente, cuando se realizan las investigaciones, entonces hacemos uso pues de ese acercamiento, tratamos de ver de qué manera podemos reforzar esos lazos familiares y que se superen algunas situaciones que se han dado y que presten la ayuda a ese familiar que en ese momento lo está necesitando. Es un trabajo definitivamente interdisciplinario con todas las especialistas, los especialistas que trabajan en la clínica. Nosotros también hemos visto que en la clínica ustedes realizan actividades festivas para los niños, para darles apoyo. Con el INAC se han trabajado para la parte también del verano. ¿Cómo es esa respuesta que han tenido con las comunidades, no solo de San Miguelito, tal vez comunidades aledañas que se han involucrado a darles ese apoyo para darle ese toque de alegría y felicidad a los niños? Sí, efectivamente, como lo mencionas, con el Instituto Nacional de Cultura, para nosotros es un aliado importante. Consideramos que es una población que carece de ese tipo de formación cultural y recreativa y es súper esperado por los niños, por los jóvenes y por las madres, ¿verdad? Que están siempre muy pendientes de que si vamos a realizar esas actividades. El Ministerio de Educación, el municipio de San Miguelito también hemos recibido en algún momento, ¿verdad? Y estamos en esa búsqueda de esas alianzas para poder entonces hacer más permanente y que pudiera ser porque esas instalaciones aspiramos a que sean utilizadas de lunes a domingo, ¿verdad? Claro. Porque son unas instalaciones que hay que sacarle provecho y debe ser en la parte esa cultural recreativa que falta. También es importante destacar, Francisco, que pues como veíamos en el reportaje, Udela San Miguelito cuenta con una clínica móvil que imagino yo pues es utilizada para realizar sus diferentes actividades. ¿Con qué periodo, cada cuánto tiempo ustedes realizan de pronto esas actividades utilizando su clínica móvil? Si es regular, si se programan por meses, porque imagino que también el tema de los insumos que se utilizan, ya sabemos que esto no es que la persona llegue y va a pagar por un servicio, sino que es gratuito, pero también para recibir esos insumos hay que pasar por un proceso que a veces es un poco pues difícil. Claro, de manera consciente de la utilización de los recursos, tenemos que planificar ese tipo de jornadas. Casualmente para el 27 de este mes tenemos una en la comunidad amiga de Santa Librada. Ahí estaremos realizando pues una feria, una jornada dirigida a toda la comunidad. En ese punto nos estamos vinculando con una organización de adultos mayores, una organización preponderante dentro de la comunidad y que juega un papel muy importante dentro de esa comunidad de Santa Librada. ¿En qué punto específicamente va a ser? Porque de pronto hay personas que hasta ahora nos están escuchando y dicen, pero si yo vivo muy cerca y de pronto puedo ir a recibir alguno de estos servicios. ¿Y si van a tener todas las especialidades disponibles? Bueno, sí vamos a tener psicología, estimulación, fonoaudiología, toma de presión, glucosa, laboratorio, también vamos a contar con medicina general. Y entonces el área de fonoaudiología para las pruebas auditivas. Ok, muy importante esta parte. Anaís, un punto importante que es necesario tocar. ¿Han de repente ustedes tenido la oportunidad de atender pacientes que presenten algún tipo de síndrome, Asperger, autismo, alguna condición específica que lleva un proceso más especial que ha tenido de repente que remitir, o ustedes ahí mismo le dan atención? Sí tenemos casos, nosotros trabajamos interdisciplinariamente, así que cuando notamos que el usuario necesita otras especialidades se remiten ahí mismo a la clínica, y si no contamos con el servicio entonces le referimos al CIAS Albrook. Okay. Lo mismo en tu caso, Iris, ustedes atienden, me dijiste que con métodos caseros para que los familiares, los padres, hermanos, el paciente que esté acompañado trabaje, pero ustedes fuera de eso trabajan o a veces se les escapa de sus manos con casos ya más clínicos, diríamos, en el que tengan que remitirlo a otro centro. Sí, hay casos complicados, sobre todo lo que es la parte neurológica, por ejemplo, un diagnóstico de una neuropatía o una mielitis infecciosa. Más sencillo, ¿cómo lo entenderíamos? Una afectación a nivel de lo que es la médula espinal, donde esta se inflama a un nivel específico y entonces ocasiona lesiones en los tejidos músculos, nervios, y por ende entonces el paciente pierde la capacidad de sentarse o de ponerse de pie o de mover algunas extremidades, ya sean las manos o los pies. Nosotros en fisioterapia tratamos de recibir al paciente hasta estabilizarlo,
y si en un punto ya nosotros ya alcanzamos el máximo nivel que podíamos lograr dentro del servicio, entonces lo remitimos a instituciones especializadas como el Instituto Nacional de Medicina Física. En algunos casos no ha recibido pacientes con una complejidad alta. ¿Se han encontrado de repente ustedes casos con pacientes cuya, no sé, problema de discapacidad que tengan física sea producto de algún tipo de violencia y que lo detecten con la fisioterapia? Bueno, nosotros para que el paciente ingrese, nosotros realizamos una entrevista. Entonces, dentro de esa entrevista nosotros tenemos que ver la causa de la lesión. Trabajamos con pacientes que han sufrido traumas a nivel de lo que es el cráneo y eso obviamente trae afectaciones físicas. En la entrevista el paciente normalmente nos cuenta cómo fue. Algunos son productos de golpes, pero golpes con piedra. Cuando no estamos muy seguras, igualmente nosotros nos acompañamos de lo que es el servicio de trabajo social para que la investigación sea un poquito más profunda y poder llegar al origen. Igual recibimos pacientes con herida de armas de fuego, con secuelas que lo dejan sin la posibilidad de moverse, las piernas. Es muy importante, Sara, y conocer todos estos aportes que ahora en la parte de fisioterapia y estimulación temprana es momento de irnos a otro corte para seguir conociendo más de los aportes de la clínica. Recordamos seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien, continuamos con más de este su programa La Voz de Udelas a través de SER TV, Canal 11 y por supuesto que también en Nacional FM. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UdelasOficial y por supuesto que en Facebook como Udelas Universidad. Francisco. Así es, Sara, y se siguen añadiendo nuevos especialistas. Ahora en el caso también de una madre familia. Bienvenido Félix Ortegales, fonoaudiólogo de la Clínica Comunitaria de Udelas San Miguelito. También tenemos a Carla González. Ella es madre de un niño que atiende varias especialidades que ofrece la clínica. Vamos contigo, Félix, bienvenido. Coméntanos un poco esa experiencia que tienes tú en el caso de fonoaudiología que atiende, desde qué edad se atiende y hasta qué edad, y cuáles son esos servicios o esos problemas también comunes que se enfrentan los niños de la región de San Miguelito. Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, las edades que corresponden a la parte esta de fonoaudiología, en sí, el fonoaudiólogo puede abarcar los niños desde 1 año hasta los 99 años, hasta adultos, ¿no? Sin embargo, por procesos, entonces estimulación temprana lo ve hasta los 3 años y medio, ella lo ve hasta los 6, pero a partir de los 3 años y medio es que pasan a fonoaudiología, que es donde se considera que el niño tiene un trastorno o un posible trastorno del lenguaje, ¿no? Sí, porque ese era el punto. Hablamos de fonoaudiología, pero de pronto algunos en casa se preguntan, ¿qué es un fonoaudiólogo? ¿Qué hace un fonoaudiólogo? ¿Cuál es el papel que atiende un fonoaudiólogo? Ok, el fonoaudiólogo es el especialista que se encarga de evaluar todos los trastornos de la comunicación humana, ¿no? Ya sea por un déficit a nivel de auditivo, déficit del habla o un déficit a nivel de lenguaje. Y abarca, como ya le dije, desde el primer año hasta la edad adulta. Ahora, enfocándonos en el tema de la Clínica Udelas San Miguelito, ¿cuáles son esos casos más comunes a los que te enfrentas tú en el día a día con los niños que atiendes? Ok, el trastorno específico del lenguaje es la dificultad más evidente que se puede presentar dentro de la clínica, ¿no? También van por trastornos del habla, trastornos de audición o para un descarte de problemas auditivos. Sin embargo, el trastorno específico del lenguaje es la que más comúnmente podemos observar. Esto se puede ver a un problema a nivel de déficit en el lenguaje comprensivo y expresivo que interrumpe dentro del proceso de su desarrollo normal, ¿no? El niño no entiende y no comprende, no entiende y no puede expresar lo que él verdaderamente siente, ¿no? Claro. Es el déficit.
Eso es, diríamos, como el denominador común, la mayor cantidad de casos común que atienden allí. ¿Y cuál es entonces la atención que se le da a ustedes? O sea, de tu parte, ¿en qué consiste ese proceso que se le da de atención al niño? Ok, el proceso es evaluarlo primero que todo para detectar cuál es la deficiencia, si la deficiencia es propia del niño o es externa al niño, porque puede ser que el niño no se le dé la adecuada estimulación o puede ser que el niño ya tenga un daño orgánico que le impide desarrollarse correctamente, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es aplicar pruebas, entrevistas y ver, identificando dónde posiblemente puede estar el origen de la dificultad. Estos niños en su mayoría pasa como igual que con Guillermo, que son referidos de las escuelas o porque de pronto el padre detecta que se da algo, que por lo menos mi niño está mal en la escuela, puede ser que no escucha, que no oye bien, o porque el maestro refiere, hay algo, vaya, atiéndalo. ¿Cómo llegan esos pacientes? Sí, usualmente son detectados o por el médico pediatra, o por el maestro cuando ya ingresa a un recinto educativo, que es lo que más comúnmente pasa, ¿no? Que ya el niño no se comunica bien, no estructura la frase correcta como lo tiene que hacer. Sin embargo, hay mucha deficiencia en la parte de lo que es pediatría, que demora mucho tiempo. Claro. O sea, piensan de que, bueno, déjalo que más adelante va a hablar, exacto. Sin embargo, se debe, antes no, primero enviarlo a un especialista para que él haga el descarte, ¿no? Para que no ocurra más allá. Okay, aquí tenemos un ejemplo entonces del testimonio. Carla González, ella es madre de Eliel. Eliel es un niño que, entre otros servicios, también se atiende en la parte de fonoaudiología de la clínica Audelas Comunitaria en San Miguelito. Carla, bienvenida. Coméntanos un poco la experiencia de Eliel, cómo es referido Eliel a la clínica y cómo ha sido ese proceso de atención. Buenas tardes ante todo. Mi hijo llegó con un diagnóstico de autismo por uno de los pediatras, que él tenía varios de los síntomas de los autistas. Apilaba las cosas, no prestaba atención, era muy agresivo. Me refirieron a un fonoaudiólogo porque ya tenía 2 años y no decía ni una sola palabra. Conocí la clínica Audelas, llevé la referencia del pediatra y, como comentaba el licenciado Félix, me refirieron al fonoaudiólogo, pero cuando yo fui, me entrevisté con él, él me dijo, aquí está pasando algo y él necesita también estimulación temprana. Fuimos, sacamos la cita con estimulación temprana, también recibió estimulación temprana. Cuando fuimos a estimulación, nos refirió a fisioterapia. O sea que todo esto de la clínica es un proceso. Llegué con un diagnóstico de solamente fonoaudiología y gracias a Dios, o sea, ahora está recibiendo hasta servicios de psicología. Y eso para mí es una bendición porque no tiene ningún costo, es totalmente gratis. Saben que esto es sumamente elevado, todos estos procesos de llevarlos a citas y todas estas cosas, pero en la clínica Audelas el niño ha avanzado a un extremo. Él llegó cuando tenía 2 años y medio y ahora tiene 4 años, ya arma frase de 4 palabras. Hay cosas que sí todavía le cuesta, pero sí ya, para mí es una victoria. Claro que sí. Verlo hasta ahora cómo ha avanzado es una victoria. Licenciada Ivonne, ¿cómo ha sido usted, que me imagino ha sido la gestora que conecta toda esta parte de las especialidades que atienden en la clínica? Usted vio llegar a Eliel junto con Carla. ¿Cómo ha sido ese proceso de evolución que usted ha llevado de la mano? Sí, mira, es satisfactorio definitivamente el sentir, solo el tema de lo comunitario nos sensibiliza, nos hace ver, o sea, qué bueno estar del lado del que puedes dar y el que no tienes que, o sea, pedir, sino que estás ofreciendo. Es oportunidad, ¿verdad?, de poder servir y de poder contribuir de manera con compromiso, con cientificidad, con especialidad, y eso lo agradecemos, el poder formar parte de una institución como Audelas y que este equipo del que formamos parte, para nosotros nos sentimos sumamente complacidos de estos jóvenes especialistas que al escucharlos referir todas sus experiencias y sus intervenciones, y es un hacer de todos los días, esa parte de la interdisciplinariedad, eso hay que internalizarlo, hay que comprenderlo para poder compartir y poder efectivamente actuar como hemos actuado en el caso, ¿verdad?, de la familia González. Bien, vámonos a un corte. Al regresar vamos a seguir conociendo un poco más de la labor del fonoaudiólogo y de la experiencia de Carla. Recuerden sintonizarnos a través de Nacional FM en nuestras redes sociales, en Facebook como Audelas Universidad y en Twitter e Instagram como @Audelas Oficial. Ya volvemos.
estamos en la parte final de su programa, La Voz de Udelas. Desde ya le agradecemos pues su sintonía como todos los miércoles, Francisco. Para ir ya prácticamente en las conclusiones, ya va culminando el programa, se encuentra con nosotros el licenciado Félix Ortega, fonoaudiólogo, para que nos cuente, Félix, ya brevemente cuáles son esas realidades con las que se encuentran y las recomendaciones también que le dan a los padres que se encuentran en el sector de San Miguelito. Bueno, específicamente hablando del niño Eliel, él cuando llegó, cuando ingresó a la clínica, él ni siquiera decía ninguna palabra, no estructuraba sus frases, obviamente, tenía problemas a nivel de la atención y todo lo demás, pero ahora, en esta evolución, ya el niño, como le dijo la mamá, ya arma frases de 4 palabras, ya reconoce colores, ya reconoce formas, ya incluso cuentan los números y todo lo demás, así que la evolución ha sido bastante satisfactoria. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros les indicamos a los papás? Que le hablen claro a los niños, ¿no? Que no le hablen pequeños, que lo estimulen. Si va al mall, estimule qué es lo que está viendo, qué es lo que es eso, cuáles son las partes del cuerpo, cuáles son las partes del vehículo que está utilizando. Nosotros utilizamos mucho en la terapia lo que se llama el juego simbólico, ¿no? Utilizamos un carro, qué está haciendo el carro, por qué se mueve hacia allá, si el carro es grande, si el carro es pequeño, todo es estimulación, en verdad. Que los padres en casa lo puedan aplicar entonces también con sus niños. Carla, en tu caso, esa apreciación final que te llevas tú de las que sigue trabajando contigo con Eliel para ese proceso evolutivo que va teniendo poco a poco. Muy agradecida con la clínica porque cuando llegó con un diagnóstico de autismo, al recibir todas las terapias, el diagnóstico cambió a solamente un retraso neurodesarrollo global, y eso para mí es muy satisfactorio. Y una persona que le diagnostican autismo es algo difícil. Claro. Y para mí el diagnóstico cambió completamente, y sé que con las terapias va a ir avanzando cada día más. Finalmente usted, licenciada Dutari, ese conclusión general que se lleva usted de su equipo de trabajo de la clínica. Agradecer esta oportunidad que nos brindan de poder compartir estas experiencias que estamos viviendo en la comunidad de Mano de Piedra, y decirle a la comunidad de San Miguelito que Udelas está presente en la comunidad, ¿verdad? Tratando de alguna forma contribuir a esas graves problemáticas que se viven día a día. Bien, Saray, se nos acabó el tiempo. Gracias a todos los especialistas que nos acompañaron hoy, a Carla, a la licenciada Ivonne, por este importante tema de los aportes de la clínica Udelas San Miguelito. Gracias por sintonizarnos a través de Nacional FM y nuestras redes sociales en Facebook como Udelas Universidad y Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Será hasta el siguiente miércoles con otro programa de La Voz de Udelas.